Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique, y el día de hoy vamos a resolver ejercicios donde vamos a aplicar las leyes de los logaritmos, en este caso ejercicios del libro Precálculo, Matemáticas para el Cálculo de Stuart, Redling y Watson, sexta edición de la sección 4.4. En este video vamos a usar la fórmula para el cambio de base y una calculadora para evaluar logaritmos. En este caso nos piden que debemos redondear la respuesta a 6 lugares decimales. Aquí nos dicen que usemos logaritmos naturales o logaritmos comunes. Para resolver estos ejercicios debemos recordar la fórmula de cambio de base, que ya lo vimos en un video anterior en el canal donde lo explico detalladamente. Esa fórmula del cambio de base nos permite cambiar logaritmos de una base en términos de logaritmo de otra base. Fíjense que este logaritmo está en base B y lo cambiamos para logaritmos en base A. Nos quedaría logaritmo en base A de x, que viene siendo el argumento, sobre el logaritmo en base A de B, donde B venía siendo la base de este primer logaritmo. En ese video también se dijo que este logaritmo lo podemos reescribir en términos de logaritmos naturales. Quedaría como logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de b, donde x, fíjense que es el argumento del logaritmo y b es la base que tenía inicialmente. Y también lo podemos reescribir en términos de logaritmos comunes, es decir, de logaritmos en base 10. Nos quedaría logaritmo en base 10 de x, la base no es necesaria colocarla cuando es 10, sobre logaritmo de b. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, vamos a resolver estos ejercicios. Aquí nos mandan a evaluar logaritmo en base 2 de 5. Aplicamos la fórmula del cambio de base. Podemos usar logaritmos naturales o logaritmos comunes. De hecho, el enunciado nos dice que podemos usar cualquiera de los dos. Para este caso vamos a usar logaritmos naturales. Nos quedaría, la fórmula dice logaritmo natural de x. Fíjense que x es el argumento. Acá el argumento es 5. Nos quedaría entonces logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de la base que tenía inicialmente. Acá la base inicialmente era 2. Es decir, sobre logaritmo natural de 2. Muchos se preguntarán que cuál es la aplicación que tiene esta fórmula, si muchas calculadoras ya pueden ingresar en ellas el logaritmo en base 2 de 5. Pero hay muchas otras calculadoras que solamente traen el logaritmo natural y el logaritmo común. Entonces, para esos casos donde tengamos calculadoras que solamente tienen estas dos teclas, la del logaritmo natural y la del logaritmo común, es necesario saber la fórmula del cambio de base, esta fórmula que está acá, para poder evaluar esas expresiones. Por ejemplo, ahora ingresamos en la calculadora esta expresión. El resultado nos da 2.32 1928. Nos piden que debemos redondear la respuesta a 6 cifras decimales. Aquí ya hay 6 cifras decimales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, el logaritmo en base 2 de 5 es aproximadamente 2.321928. Ahora nos piden evaluar el logaritmo en base 5 de 2. Para ello también vamos a usar la fórmula de cambio de base. En este caso vamos a usar logaritmos comunes en vez de logaritmos naturales, puesto que en el ejercicio anterior ya usamos logaritmos naturales. Entonces nos quedaría logaritmo del argumento, es decir, logaritmo común, que es el logaritmo en base 10 del argumento, que es 2, sobre el logaritmo común o logaritmo en base 10 de la base que tenía este primer logaritmo, que es 5. Evaluamos eso en la calculadora y redondeando a 6 cifras decimales, la respuesta nos da 0.430677. Por tanto, el logaritmo en base 5 de 2 es igual a este número que se encuentra aquí aproximadamente. Ahora este ejercicio nos pide evaluar el logaritmo en base 3 de 16. Vamos a usar logaritmos naturales o logaritmos comunes, da igual. En este caso estamos aplicando la fórmula de cambio de base. Vamos a usar logaritmos naturales. Nos quedaría logaritmo natural del argumento, que es 16, dividido entre el logaritmo natural de la base que tenía este primer logaritmo, que es 3. Ingresamos esta expresión en la calculadora
Redondeando a 6 cifras decimales, nos quedaría 2.523719. Por tanto, el logaritmo en base 3 de 16 es igual a este número aproximadamente. Ahora nos piden evaluar el logaritmo en base 6 de 92 usando la fórmula de cambio de base. Podemos usar logaritmos naturales o logaritmos comunes. En este caso vamos a usar logaritmos comunes. Nos quedaría logaritmo común del argumento, que es 92, dividido entre el logaritmo común de la base de este logaritmo, que es 6. Ingresamos esta expresión en la calculadora y la respuesta nos da 2.523658. Por tanto, el logaritmo en base 6 de 92 es aproximadamente 2.523658. Nos piden evaluar esta expresión, logaritmo en base 7 de 2.61, usando la fórmula de cambio de base. Podemos usar logaritmos naturales o logaritmos comunes. En este caso vamos a usar logaritmos naturales. Como se encuentra en esta fórmula de la parte inferior, nos quedaría logaritmo natural del argumento, es decir, de 2.61, dividido entre el logaritmo natural de la base del primer logaritmo. En este caso la base es 7. Ingresamos esa expresión en la calculadora. Redondeando la respuesta a 6 cifras decimales nos da aproximadamente 0.493008. Por tanto, el logaritmo en base 7 de 2.61 es aproximadamente 0.493008. Nos piden evaluar este logaritmo usando regla de cambio de base. En este caso podemos usar logaritmos naturales o logaritmos comunes. Para este ejercicio voy a usar logaritmos comunes, es decir, logaritmos en base 10. Nos quedaría logaritmo común del argumento, es decir, de 532, dividido entre el logaritmo común de la base de este logaritmo, que es 6. Ingresamos esa expresión en la calculadora y redondeando la respuesta a 6 cifras decimales nos daría 3.503061. Por tanto, el logaritmo en base 6 de 532 es aproximadamente este número. Nos piden evaluar logaritmo en base 4 de 125 usando la fórmula de cambio de base. Para este ejercicio voy a utilizar logaritmos naturales. Entonces, aplicando la fórmula de cambio de base, que es la que se encuentra acá en la parte inferior, nos quedaría logaritmo natural del argumento, es decir, de 125, dividido entre el logaritmo natural de la base de este logaritmo, que es 4, es decir, dividido entre el logaritmo natural de 4. Ingresamos esa expresión en la calculadora y nos da aproximadamente 3.482892. Aquí podemos usar el símbolo de aproximado. Por tanto, el logaritmo en base 4 de 125 es aproximadamente este número. Nos piden evaluar logaritmo en base 12 de 2.5 usando fórmula de cambio de base. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar logaritmos comunes, es decir, logaritmos en base 10. Aplicando la fórmula de cambio de base, que es esta que se encuentra en la parte inferior, nos quedaría logaritmo común del argumento, que es 2.5, dividido entre el logaritmo común, recuerden que el logaritmo común es el logaritmo en base 10, de la base de este logaritmo, que es 12. Ingresamos esa expresión en la calculadora, redondeando a 6 cifras decimales nos daría aproximadamente 0.368743. Por tanto, logaritmo en base 12 de 2.5 es aproximadamente este número. Bueno, genios, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustaría que explicara en los próximos videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos.